Hola, en el video de hoy vamos a aprender sobre algo de teoría. Por ejemplo, ¿qué es un dato? Bueno, seguramente te lo has de preguntar. Un dato es un hecho o un valor aislado o individual. Por ejemplo, el total de empleados va a ser un dato, las horas trabajadas otro dato, el lugar donde residen los empleados, que sería cadereyta, va a ser otro dato. Este tipo de datos individuales nos van a ayudar a formar información de nuestro personal. Y por ejemplo, pues también la clave bancaria en donde se les deposita, pues es otro dato individual. Y tal vez podrías decir, pero ¿para qué me sirven? Bueno, pues ya conformados tenemos distintos tipos de datos. Por ejemplo, en letra, en número, o pueden ser signos o caracteres, o puede estar compuesto de los tres tipos. Y nos sirve más que nada como información que se guarda sobre las personas. También podemos guardar datos o tener datos en imágenes o por ejemplo las gráficas, que son una muy buena herramienta para transmitir pues datos. Nada más que pues sí hay que aprender a leerlas, pero en ellas podemos encontrar muchos datos. También en el audio, que por ejemplo pueden ser los sonidos, el ruido o los tonos del más agudo al más grave. Y pues también en datos de video, desde una fotografía, desde la más mínima fotografía, hasta como por ejemplo las fotografías en movimiento que se utilizaban anteriormente para las películas. En ellas también podríamos encontrar datos. Es por ello que pues nada más es cuestión de observar y pues verás que encontramos datos en distintos tipos de imágenes, videos o simplemente texto. Y esto nos va a ayudar a formar información, que lo vas a ver más adelante. La información es un conjunto de hechos organizados de tal manera que poseen un valor adicional más allá del valor que se les puede atribuir como hechos individuales. Es decir, podemos tomar cada uno de estos datos para capturarlos y crear información importante y detallada. Los capturamos en cada uno de los registros y campos correspondientes para después obtener lo que es la información más relevante y sintetizada. Hola, mi nombre es Dulce Montserrat y hoy les hablaré sobre qué es una base de datos. Bueno, una base de datos es una recopilación de datos sistemáticamente y almacenada electrónicamente. Puede contener cualquier tipo de datos, incluidos palabras, números, imágenes, videos y archivos. Se puede usar un software denominado Sistema de Administración de Base de Datos para almacenar, recuperar y editar datos. ¿Para qué son importantes las bases de datos? Una base de datos de alto rendimiento es crucial para cualquier organización. Las bases de datos sustentan las operaciones internas de las empresas y almacenan interacciones con clientes y proveedores. Además, albergan información administrativa y datos más especializados como modelos de ingeniería o económicos. Algunos ejemplos son los sistemas de bibliotecas digitales o los sistemas de reserva de viajes o los inventarios. En los tipos de bases. Los tipos de bases se pueden clasificar según su caso de uso, el tipo de datos y el método de almacenamiento de datos. A continuación se muestra imágenes sobre algunos tipos de datos. Por ejemplo, el que está en pantalla es según el ámbito de aplicación. Esta base de datos se conforma de un programa llamado Compa que utilizan los contadores para crear sus facturas. En la siguiente se muestran dos tipos de base de datos, que es la de según su contenido o según sus aspectos técnicos. Por su contenido vemos que muestran números
pero por ejemplo puede mostrar texto, otros documentos o contenido de multimedia, como ya lo había mencionado. Y según sus aspectos técnicos, pues muestra una gráfica sobre la estructura de la base de datos. ¿Para qué se utiliza una base de datos? Bueno, creo que esta es una pregunta que pues les causa más curiosidad al saber pues todo esto, para qué me va a servir o para qué me va a servir tener ahí una base de datos que me diga las relaciones o ese tipo de cosas. Y estas se utilizan para una gran variedad de casos, como por ejemplo los siguientes. La detección de fraudes. Las bases de datos ayudan a administrar las identidades y a detectar el fraude. Los algoritmos que contienen encuentran patrones y detectan la actividad fraudulenta de forma automática y preventiva. La siguiente sería administración de documentos, pues como ya lo mencioné, almacenan y administran documentos. La base de datos y el sistema gestor de base de datos conforman lo que se denomina el sistema de base de datos. El SGBD es un software que sigue un modelo de sistema de base de datos y por lo tanto resulta decisivo a la hora de configurarla, administrarla y utilizarla. Cuando el sistema gestor está instalado y configurado, los usuarios pueden introducir y consultar los datos, los permisos de lectura y escritura, así como funciones de administración generales. Consta de 3 principales componentes, que es el diccionario de datos, que consiste en una lista de metadatos que reflejan las características de los diversos tipos de datos incluidos en la base de datos. También es el lenguaje de definición de datos, que sirve para estructurar el contenido de la base de datos. Gracias a este, pues es posible crear, modificar o eliminar objetos individuales como referencias o relaciones. Y el lenguaje de manipulación de datos, en el cual se pueden introducir nuevos registros, así como eliminar, modificar y consultar los que ya se contienen. Sus funciones vienen de las siglas ACID, que es la atomicidad o integridad, por la que todas las fases de una transacción deben finalizarse por completo y ser válidas. La consistencia, que implica que las transacciones completadas no afecten la estabilidad de la base de datos. El aislamiento, que es la propiedad que asegura que las transacciones no tengan obstáculos hacia los demás. Y la permanencia, la cual implica que todos los datos queden almacenados permanentemente en el sistema. Entre todos los sistemas gestores de base de datos que existen, algunos de los más populares y utilizados son Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle Database, OrientDB, CouchDB, MySQL, entre otros. Y bueno, ahora te voy a explicar qué es una base de datos. Principalmente las bases de datos tienen como objetivo que permitan almacenar una gran cantidad de información, pero esta sea de forma ordenada para pues las futuras consultas que se necesiten, la realización de búsquedas o ingresar muchos más datos nuevos. Al hacer consultas o búsquedas, se busca que éstas sean de una manera más rápida y simple desde un ordenador. Para las bases de datos de a lo mejor una tiendita o a lo mejor pongamos que hasta una escuela, pues sí, a lo mejor nos funciona una base de datos pequeña, pero para ciertas empresas que son, pues ahora sí que grandes empresas, o por ejemplo los bancos, pues no nos damos abasto con esas pequeñas bases de datos. Entonces, por lo tanto, se crean bastantes. Y así como son de grandes, pues el precio, pues económicamente son bastante caras. Pero pues ¿para qué nos sirve o para qué las queremos? Principalmente, como ya lo había dicho, para almacenar nuestra información. Pero al tener una base de datos, esta también nos ayuda a que las redundancias sean mínimas en la información. Nos ayudan a que pues las consultas podamos
tener consultas o búsquedas desde las más básicas hasta las más complejas. Y bueno, sabemos que los bancos y Google no solamente tienen una base de datos, sino tienen muchas bases de datos, las cuales pues así como nos ayudan, también hay que protegerlas, porque la gran información que se maneja en estas bases de datos puede ser hackeada, ya que pues son grandes bases de datos, pero no están exentas a estos, pues ahora sí que robos de información. Por eso hay que tener acceso a través de un lenguaje de programación estándar, tener respaldos, recuperación y principalmente seguridad al accesar a ellas. Es por ello que pues no cualquier persona puede estar al alcance de esta información, y más cuando se tratan de empresas súper grandes, ya que pues en estas bases de datos, un ejemplo en el banco, tenemos quién nos debe, cuánto nos debe, a quién le debemos, quién tiene ahorrado. Imagínate que un banco perdiera su base de datos, sería súper difícil volver a tener toda esa información y ahora saber quién te debe y a quién le debe. Sería súper difícil, o sea, imaginémoslo y la verdad no sabríamos ni qué hacer. Entonces es por ello que son súper importantes las bases de datos. Y bueno, ha sido todo de nuestra parte. Espero te haya gustado nuestro video tutorial. Espero que hayas aprendido la teoría, ya que en los siguientes videos veremos y las prácticas ya con esto más aterrizado. Y te esperamos en nuestro siguiente video. Gracias.